que... Me tira a todos. Que nos habíamos propuesto conversar sobre el Congreso Pedagógico Internacional. Perdón, porque entre que termino de acomodarme y voy admitiendo gente, se me está haciendo un poco complicado. Y el cansancio. Entonces, la idea es conversar un poco sobre quizás no es el principal antecedente legal de la sanción de la Ley 1420, que es el Congreso Pedagógico Internacional que se celebra en la Argentina en 1882. ¿Quién aquí escuchó hablar de este Congreso? Quiere y se anima a abrir el micrófono y compartir algo sobre el punto. ¿Qué saben sobre el tema? ¿Alguien sabe algo sobre? Seguramente saben y no se animan. Ahí está, Ezequiel. Buenas tardes. ¿Podrían poner el link de asistencia? Pongo el link de asistencia. También eso me faltaba. Denme un momento, por favor. El link de asistencia está acá. Ahí está el link de asistencia. Ahí lo dejo fijado. Bueno, les decía entonces o les preguntaba, mejor dicho, si alguien tenía algún conocimiento previo sobre qué fue y quiénes participaron y cómo surgió el Congreso Pedagógico Internacional de 1882, que es el antecedente más importante, de alguna manera es el que debate los aspectos fundamentales que luego se van a volcar en 1884 en la Ley de Educación Común de la República Argentina, que lleva como nombre la Ley 1420. Ahí, rápidamente, para ir entrando en tema, uno de los, digamos, hay tres componentes, por lo menos, a tener en cuenta para pensar este Congreso Pedagógico, ¿no? Por un lado, el fin de la autodenominada por el gobierno de Julio Argentino Roca conquista del desierto. La conquista del desierto, para quienes no lo saben, fue un proceso, digamos, organizado desde el Estado, ¿no? Que implicó la exterminación sistemática y masiva de las comunidades, de los pueblos indígenas que habitaban los territorios que ocupan actualmente la Argentina, sobre todo y fundamentalmente en la región del Chaco y de la Pampa hacia la Patagonia Argentina. Ese proceso de conquista insisto, denominado desierto argentino, ¿no? Así lo nombraban la oligarquía argentina de fin del siglo XIX, ¿no? Como una manera de aludir a un territorio que estaba vacío y que había que incorporar a los procesos productivos, básicamente el modelo agroexportador con el cual la Argentina se incorporaría al proyecto, al proceso digamos, capitalista de expansión hacia fines del siglo XIX. Ese proceso de conquista del desierto es el que va a liderar Roca y que lo va a poner en una posición inmejorable de cara al año siguiente. En 1879 culmina este proceso, en 1880 Roca asume la presidencia de la República Argentina. Es decir, que no son dos hechos desligados. Como tampoco no es un hecho desligado el de que en 1880 se federaliza finalmente la ciudad de Buenos Aires. Hasta ese momento la ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires. Todavía la ciudad de La Plata no existía. Es más, se empieza a construir a partir o a raíz de este acontecimiento, en 1880, ¿sí? Se federaliza la ciudad de Buenos Aires y pasa a ser la sede del gobierno nacional, ¿no? Es decir, se crea una nueva jurisdicción. Ese acontecimiento genera toda una serie de movimientos político-administrativos. El que nos interesa a nosotras rescatar es que a partir del momento en que se federaliza la capital y deja de depender de la provincia de Buenos Aires, las escuelas que existían
en esta ciudad dejan de tener una ley que las regule. Es decir, como si una parte del territorio de la provincia de Buenos Aires se separase, jurisdiccionalmente hablando, y a partir del momento en que se opera esa separación, todas esas escuelas que existían desde las épocas de la Revolución, del principio del siglo XIX, quedan sin ley. Entonces, el gobierno de Roca lo que hace es crear un Consejo Nacional de Educación, que es el organismo que se va a ocupar no solo de esas escuelas, sino también de todos los territorios nacionales, que en ese momento eran prácticamente la mitad de la Argentina, ¿no? Y a ese Consejo Nacional de Educación lo instruye el gobierno para que convoque a un congreso pedagógico que discute y siente las bases de lo que luego sería la ley 1420. Entonces, de nuevo, el proceso de conquista del desierto, denominado conquista del desierto, el proceso de federalización de la ciudad de Buenos Aires, un proceso que por otro lado costó también toda una serie, o conllevó, mejor dicho, toda una serie de contiendas militares que terminaron con el triunfo de los partidos, del Partido Autonomista Nacional contra las fuerzas bonaerenses que se resistían a entregar la ciudad de Buenos Aires como capital del gobierno nacional, y la creación del Consejo Nacional de Educación. Son todos procesos que están articulados. Y el otro proceso que es muy importante y que tiene lugar en este contexto y que le va a dar a la ley 1420 una impronta muy fuerte es la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Hasta entonces, sabemos, la Iglesia, y es una vieja herencia del pasado colonial, la Iglesia formaba parte intrínseca de los asuntos del Estado, ¿no? La Iglesia no había una distinción entre la Iglesia y el Estado. Bueno, conforme avanza el siglo XIX, el proceso de secularización, no solamente en la Argentina, sino en buena parte de América Latina, se va intensificando. Ese proceso de secularización lleva a un distanciamiento, sobre todo en los países donde hay gobiernos liberales en el poder, como es el caso, por ejemplo, de México, también el de Argentina, se van desprendiendo, o mejor dicho, le van quitando autoridad a la Iglesia, ¿no? Respecto de temas tan sensibles como, por ejemplo, la cuestión del registro civil, ¿no? Hasta ese momento, cuando uno o una nacía, se registraba en la parroquia de su barrio, ¿no? O sea que el registro de nacimiento estaba bajo el poder o bajo el control eclesial. Bueno, el Estado se seculariza y crea una dependencia pública que va a pasar o va a reemplazar al viejo registro en las parroquias. Lo mismo va a suceder con el matrimonio civil, y lo mismo va a suceder en el plano de la educación con la sanción de la educación de carácter laico. Entonces, todos estos procesos van encadenando y van predisponiendo una serie de debates que van a tener lugar en 1882 en el contexto de la exposición continental de la industria. Las exposiciones continentales eran unos eventos como unas grandes ferias, unas ferias globales, a través de las cuales Occidente, los países de Occidente mostraban sus adelantos en las distintas materias, ¿no? En materia tecnológica, en materia cultural, en materia política, etcétera, 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 ¿no? Se armaban unos grandes pabellones, en el caso del que se celebró en la Argentina, que no fue el primero tuvo lugar en Córdoba, el segundo tuvo lugar en Buenos Aires, se celebró en la actual Plaza 11, vieron la Plaza 11 que ocupa dos manzanas, ¿no? El tamaño de dos manzanas, la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar se emplazó la Exposición Continental de la Industria, y aprovechando esa iniciativa, el gobierno de Roca le instó al Consejo, como les decía antes, al Consejo Nacional de Educación, a que organizara un congreso pedagógico, que ese congreso pedagógico convocara a numerosos referentes de distintos países de América Latina. Participaron de América Central, participaron de Bolivia, participaron de Uruguay, de Brasil, de Estados Unidos, y creo que no me estoy olvidando de ninguno. Enviaron representantes a participar de este congreso pedagógico. Claro, hasta el momento ese congreso pedagógico venía
siendo una decisión del gobierno de Roca, pero tenía que pasar por la dependencia que hasta ese momento presidía Domingo Faustino Sarmiento. Y Domingo Faustino Sarmiento se opone a realizar ese congreso, aduciendo que los antecedentes legales necesarios para sancionar esa ley, que luego sería la ley 1420, él ya los había elaborado, ¿no? Una respuesta típicamente sarmientina, él ya los había elaborado y que no era necesario poner al Estado en semejante gasto, por lo tanto, bueno, de alguna manera decía o tendía a disuadir a la gente de Roca de realizarlo. Pero bueno, lo cierto es que dice, si hay que hacerlo, hagámoslo lo más pequeño posible, que no participen maestros, ¿no? Es una idea también muy extendida en la época. Los maestros solo, dice, conocen su método, solo conocen una forma de enseñar, y lo que van a hacer en un congreso es defenderla. Es decir, no van a abrirse a nuevas estrategias, métodos de enseñanza, sino que van a asumir una posición defensiva y van a sostener los que ya conocen. Es decir, desconfiaba. También decía desconfiar de muchos de los países limítrofes, ¿no? Sobre todo tenía una posición más bien, diría, positiva de los delegados que pudiera enviar Uruguay y de los delegados que podía enviar Chile. Chile en ese momento estaba en guerra con Perú, por eso no manda representantes, ¿sí? Y digamos que del conjunto de los representantes internacionales hay dos que tienen un peso muy importante. Por un lado, la comitiva uruguaya, que manda 4 representantes, de los cuales 3 toman la palabra, en 3 conferencias que son centrales, ahora vamos a ver un poco eso, y el enviado de Brasil, que es el Barón de Macaúbas, ¿no? Piensen que Brasil todavía no es república, es un imperio, ¿no? Está al frente de Brasil Pedro II, y Pedro II manda, el emperador de Brasil envía a este Barón de Macaúbas, que era un educador del nordeste de Brasil, a transmitir o a participar con una conferencia del evento. Entonces, la posición de Sarmiento es: no es necesario hacerlo, pero si no queda otra, hagámosla lo más chiquito que se pueda. La cuestión internacional tiene que ver con esta participación de delegados de otros países. Y en cuanto a los objetivos del Congreso Pedagógico, hay algo bien interesante, y en parte ahora aprovecho y paso el chivo, como solemos decir, de que hemos terminado, y aquí está Natalia Rosales, gran compañera que me ha asistido en ese proyecto en los últimos 3 años. Hemos digitalizado por completo todas las actas del Congreso Pedagógico Nacional, son más o menos unas 1000 páginas, y por primera vez, esperemos dentro de poco, estén disponibles para su consulta en acceso abierto, libre y gratuito, ¿no? Que son un poco el corazón de esta presentación que yo les estoy compartiendo, ¿no? Así, en esas actas están volcadas mimeográficamente todas las intervenciones que tuvieron lugar en el Congreso, que duró prácticamente un mes, contra lo que decía Sarmiento. Al final el Congreso fue, yo creo que el Congreso, uno de los congresos más largos de la historia de la educación, por lo menos seguro, duró un mes ininterrumpido, participaron muchísimos oradores, se suscitaron numerosas polémicas, en fin, toda una serie de cuestiones que en su origen, yo decía a propósito de la pregunta, ¿cuál es el objetivo de un congreso pedagógico? Se debatió mucho, ¿no? Y se debatió mucho porque la cuestión de la P, ¿no? ¿Qué es lo pedagógico? Los temas que incumben a la pedagogía. Ahí había un grupo que decía, los temas que incumben a la pedagogía son pura y exclusivamente los asuntos que tienen lugar dentro del aula. O sea, métodos de enseñanza, recursos para la enseñanza, y todo lo que tenga que ver con política de la educación, administración de la educación, economía de la educación, son asuntos no pedagógicos. Del otro lado estaban los que decían que era imposible pensar una ley como se les había solicitado si no se incorporaban todos estos elementos. O sea, no se podía elaborar una ley que solo hablara de lo que sucede dentro del salón de clases sin pensar el conjunto de elementos que componen a un proceso de escolarización como el que esta ley buscaba o aspiraba a movilizar. Entonces, en toda esa polémica inicial se van los primeros días del Congreso debatiendo
qué características tiene que tener. Y fíjense, esta es una cita de un diario de la época, se llama La Tribuna Nacional, en donde los enemigos de Sarmiento, que no le faltaban, ¿no? Criticaban a la gran figura, el gran pedagogo argentino, lo criticaban a propósito de su no participación en el Congreso. Miren lo que decían, ¿no? La primer gran conquista del Congreso Pedagógico, dice. El Congreso Pedagógico ha acabado con la reputación usurpada de ciertas rancias personalidades. Están hablando de Sarmiento, ¿no? Que habían empuñado el centro de la educación del país. De hoy en adelante, dicen, no hay más Sarmientos. Se levantan los Varela, los Torres, los Grossac, los Legou, los Antelo, los Alió, las Lupo. Así debe ser, y ya era tiempo que la revolución se operase. Sarmiento ha sido una rémora al progreso de la educación, a la aplicación de los sistemas más adelantados y el triunfo de las sillas sensatas. Una nueva era se abre para la educación popular, como se prepara una reforma radical para la instrucción secundaria y facultativa. Tal es la primera consecuencia del Congreso Pedagógico, punto. Entonces fíjense ahí cómo muchas veces, hoy a la mañana, en la actividad en la que participé en la ciudad de La Plata, donde estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo decía, tengo que hacer una corrección histórica, porque pareciera por los relatos que Sarmiento está participando activamente del Congreso Pedagógico y en realidad no solo no participó, sino que quienes participaron del Congreso lo defenestraron y decían, ya se acabó la hora de Sarmiento, ahora es la hora de otras voces en la educación, ¿no? Entonces, 1882 puede ser un momento bisagra para pensar estas cuestiones. Algunos nudos del debate, ¿sí? Algunos nudos del debate que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces se suele decir que el gran eje del debate del Congreso Pedagógico de 1882 tuvo que ver con el debate sobre la enseñanza laica o religiosa. No sé si conocen la anécdota, pero el gran asunto que dirimió en la prensa el clima de los debates del Congreso Pedagógico fue el grupo católico que se resistía a que se tratasen, en el marco de esas discusiones, si la enseñanza tenía que ser o no tenía que ser religiosa en la Argentina. Los religiosos católicos eran una minoría intensa dentro del Congreso, pero eran minoría. El Congreso cada resolución se votaba a mano alzada, ¿no? Entonces sabían que iban a perder esa votación y por lo tanto proponían no tratarla. Y que ese tema, que era muy sensible, se discutiese en el Congreso de la Nación Argentina cuando llegase el momento. Bueno, los liberales insistieron en que había que tratar ese tema, que ese tema en algún momento, aunque uno no quisiera, aparecía, o bien cuando se hablaba de los contenidos de enseñanza, o bien cuando se hablaba de cuestiones curriculares, o bien cuando se hablaba de la concepción de sociedad y de ciudadano que había que formar, el tema de la religión aparecía. Entonces, ese asunto, que fue un asunto que tomó estado público y que generó incluso la salida, la renuncia de varios congresales católicos, pareció, ¿no?, ocupar la que sucedió cuando, ¿no?, como cuando decimos la parte se comió al todo, ¿no? Pareciera que eso fue lo que se discutió. Pero, de nuevo, en las actas que trabajamos con Natalia Rosales y que hemos reconstruido muy minuciosamente, van a poder ver que ese asunto, si bien fue un asunto importante, ocupa una partecita muy chiquita de todos los debates que tuvieron lugar en este acontecimiento fundacional de la historia de la educación argentina. Y después se tocaron otros temas, entre ellos, me estaba adelantando, los métodos de enseñanza, ¿no? A quienes estén interesados en comprender, por ejemplo, cómo ingresa en la discusión pedagógica argentina el tema de la enseñanza de los sistemas de enseñanza, del sistema de enseñanza intuitivo, froebeliano, por ejemplo, los discursos que traen los uruguayos, ¿no? Esos tres temas
se les asignan a los oradores uruguayos, es absolutamente fundamental. O sea, para poder entender cómo, por ejemplo, la elección de cosas, el famoso sistema de enseñanza que inventó Pestalozzi, ¿no? Y que después fue replicado por los alemanes, y que en un momento el sistema pestalozziano estaba de la elección de cosas presente en todos los debates pedagógicos del mundo, ingresa en la Argentina a través de esas propuestas. De la misma manera aparece una fuerte reivindicación con relación a el uso de ilustraciones y láminas escolares, ¿no? Hay toda, en el caso de Pena, de Carlos Pena, otro enviado del Uruguay, ¿no? Reivindica la importancia de que las aulas estén vestidas con láminas, con objetos, ¿no? Para que los y las alumnas puedan aprender de una manera mucho más intuitiva, mucho más estimulante, ¿no? En lo que también era una suerte de declaración de guerra a los métodos de enseñanza memorísticos. Los métodos de enseñanza memorísticos eran la herencia de la educación colonial, y la enseñanza estimulada a través de los objetos era la forma racional, moderna, contemporánea de enseñar. Esa discusión está planteada de lleno en esas intervenciones que logran, obviamente, un altísimo grado de aceptación y de apoyo. Complementariamente, Francisco Berra, que originalmente había nacido en Argentina, pero que se había radicado de muy joven en Uruguay, trae también toda una intervención muy importante vinculada a cuáles son los métodos de enseñanza más adecuados para los alumnos, ¿no? Y Berra dice, básicamente lo que plantea es que contra el monometodismo de enseñanza, los maestros que decían que solo enseñaban con un método, él analiza y va explicando y va presentando cómo en una sola clase, en la enseñanza de un solo tema de la física, se aplicaban hasta 6 métodos combinados. Y hay toda una reivindicación, ¿no?, de la combinación o de la pluralidad de métodos, del uso de una pluralidad de métodos a la hora de enseñar. Ese es un punto que se lleva 5 o 6 días de debate. Fíjense, ¿no? Ya en relación al de la enseñanza laica religiosa, que fue un solo día, 2 días, ¿no? Ya el de los métodos, tiene un peso relativo mayor. Después hay otro tema fundamental que se debate en el Congreso Pedagógico, y hoy lo hablábamos también en la mañana ahí en Provincia de Buenos Aires, que es el tema de la escuela rural. Muchas veces, cuando hablamos de la escuela, en nuestras cabezas, no digo que en todas, pero por lo menos en la de los que vivimos en contextos urbanos, pensamos en la escuela urbana. Y la escuela urbana es una escuela que está pensada para recibir matrícula, organizarla gradualmente, ¿no? Es decir, en grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y ofrecer, digamos, una propuesta formativa graduada, obviamente en la coeducación de los sexos, con un maestro por curso, etcétera, etcétera. Pero el tema de la escuela rural sabemos que es bien distinto. En primer lugar, porque se plantea la pregunta, ¿dónde ubicar la escuela? En una ciudad, la respuesta sobre dónde ubicar una escuela es una respuesta de relativa fácil resolución, ¿sí? Tiene que ver con densidad poblacional, tiene que ver con terrenos disponibles, tiene que ver con una cierta distribución de la matrícula, etcétera, etcétera. En cambio, en los contextos rurales, la escuela no es tan sencilla, la ubicación de la escuela no es un asunto tan sencillo de resolver. Es más, quienes plantean este punto en el Congreso Pedagógico dicen que la escuela rural debe ser una escuela ambulante, es decir, una escuela que no esperan que la población llegue a ella, sino que la va a buscar. Entonces imaginan, y hay es hermosa la intervención de Santaolalla, es un inspector de escuelas de la provincia de Buenos Aires, que describe todo un reglamento de cómo hay que configurar esa escuela rural, esa escuela ambulante, de qué hay que dotarla, ¿no? Es decir, qué elementos tiene que tener. Es un carromato tirado por caballos, que durante 6 meses se acerca a una población, se queda con ellos, el maestro tiene que ser un maestro joven, varón, y que no esté casado. Todos esos requisitos había que reunir, ¿no? Y durante 6 meses se dedica a enseñarle a la población, a alfabetizar a una población. Cumplida la tarea, recoge sus cosas y se va al siguiente pueblo, a la siguiente aldea, ¿no? Entonces una idea de una escuela circulante que aparte funciona
también respetando los tiempos sobre todo de primavera y de otoño, no tanto verano e invierno, por las condiciones climatológicas, adversas, en fin, hay toda una argumentación respecto de la importancia de la escuela ambulante y de cómo la escuela ambulante como dispositivo resuelve el asunto de la extensión, de las enormes extensiones que separaban a las poblaciones de la Argentina. Estamos hablando de fines del siglo XIX, pero este es un problema que todavía hoy afecta, imagínense, ¿no? 2 siglos después, podemos decir, 140 años después, afecta también de una manera muy, muy clara y concreta a la propuesta educativa en la Argentina. Después también está el tema de la educación para adultos, que es un asunto para nada menor. Es decir, ¿no? Cuando se habla de educación popular en el siglo XIX, no se habla solamente de una educación dirigida pura y exclusivamente a las infancias, sino que se está pensando en una educación dirigida al pueblo en un sentido amplio y sobre todo para resolver el drama del analfabetismo. ¿Sí? Y eso afecta a niños, adolescentes y adultos por igual. Por eso la ley 1420 incorpora un criterio que dice que implica que una escuela puede crearse allí donde hay un grupo de niños o adultos analfabetos que supera una cierta cantidad de personas, ¿no? El punto también vinculado, miren cómo se va abriendo, ¿no? Un poco el abanico, la educación del sordomudo. En el Congreso Pedagógico se plantea por primera vez en la historia argentina de una manera central la cuestión de lo que va a ser la educación especial en la Argentina. Es decir, se plantea la necesidad de tener escuelas que eduquen a aquellos niños, niñas que son sordomudos, que tienen dificultades asociadas al lenguaje. Y hay toda una intervención dedicada y un debate muy interesante dedicado a cuál es el mejor método para la enseñanza. Si es el lenguaje de señas, si no es el lenguaje de señas. Es súper interesante. Ahí se recuperan básicamente dos tradiciones, la tradición alemana y la tradición italiana, para la enseñanza de los sordomudos. Y un dato curioso de color, José Terry, que es quien interviene en esta conferencia, dice, por un lado, que él se dedicó a este tema porque tanto su mujer como 3 de sus hijos eran sordomudos. Y otro vínculo con la historia que tiene este personaje Terry es que él, cuando se notició de que Domingo Faustino Sarmiento, que terminó sordo en su edad adulta, él se anotició de esa problemática que tenía el pedagogo, le mandó de Italia una suerte de bastón que tenía un audífono. Hay alguna caricatura, si la buscan en internet la van a encontrar, de Sarmiento con el audífono, ¿no? Que no escuchaba. Bueno, ese es un regalo de Terry, que fue el que intervino en la materia en el Congreso Pedagógico. De ahí saltamos a la coeducación de los sexos, que este es un punto central de los debates del Congreso Pedagógico. La cuestión de la coeducación de los sexos, como bien dice el nombre, implicaba que niñas y niños podían educarse y debían educarse por igual en las mismas aulas, con los mismos maestros y con los mismos programas de enseñanza. Esto era todo un tema, diría, revolucionario para la época. Las posiciones católicas, históricamente, que han sostenido que los varones pueden aprender unas cosas y que las mujeres tienen que aprender otras, y sobre todo eso tiene que producirse en espacios diferenciados, separados unos de otros. Bueno, las posiciones liberales más progresistas lo que van a plantear es todo lo contrario, es decir, que no hay ningún peligro, sino más bien todo lo contrario, en que quienes van a compartir el resto de su vida juntos naturalicen esos vínculos desde pequeños en espacios compartidos. Después, cuando uno analiza la propuesta curricular, la dimensión vinculada con lo que hoy sería la ESI, la ESI no es un asunto de los últimos años, tiene una historia muy larga en la Argentina que se remonta a esta época, ¿sí? Ya planteaba, ¿no?, saberes diferenciados por sexos, pero lo que primó fundamentalmente en el debate de este Congreso Pedagógico y como antecedente para la ley fue la idea de coeducación de los sexos. Y asociado a la coeducación de los sexos, la primacía de las
mujeres como las maestras naturales. Es decir, la mujer tenía dones naturales que el hombre no tenía para cumplir, sobre todo con los roles de enseñanza, fundamentalmente en las primeras infancias, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Hay toda una reivindicación del lugar de la mujer. Es un dato muy importante, ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? Y el último punto, que fue de hecho el que primero se tocó en el Congreso, en dos conferencias muy importantes, la de José María Torres, que era el director de la Escuela Normal de Paraná, ni más ni menos, la primera escuela normal del país, y de Paul Grossac, ¿no? Que era un francés que se había nacionalizado argentino hace unos años, que había desempeñado cargos educativos y que tenía también lo que a los argentinas nos gusta tanto, ¿no? Que tenía como ese apellido francesado y esa mirada desde Francia, que bueno, siempre jugaba como un elemento de legitimación social. Y ellos hacen unas intervenciones muy interesantes respecto de cómo debe configurarse el gobierno escolar en la Argentina. Y ahí hay otro debate también súper interesante que tiene que ver con el modelo más centralizado o más descentralizado. Es decir, un modelo de gobierno escolar que dependa todo de un Consejo Nacional de Educación y que de ahí para abajo se organice el sistema educativo en su conjunto, o bien las voces de quienes decían que el gobierno de la educación en la Argentina tenía, precisamente por la extensión que tiene el territorio, tenía que estar descentralizado y por lo tanto tenía que estar asociado con la figura más desagregada del aparato estatal, que son los municipios, ¿no? Toda la tradición de la municipalización de la educación, que cada tanto reaparece en el debate educativo argentino, viene de esa posición. Y quien la reivindica, es bien interesante, es un catalán que envía la provincia de Córdoba, que se llama Vialet Macé, ¿no? Vialet Macé va a ser el portavoz de la reivindicación del modelo descentralizado y José María Torres va a ser el portavoz del modelo centralizado. Y ahí va a haber un debate muy fuerte que va a terminar zanjándose a favor de un modelo centralizado de educación, de gobierno de la educación. Bueno, Vanessa dice que vive en el pueblo de don Juan Vialet Macé. Entonces, no me vas a dejar mentir si digo que Vialet Macé fue, además de un acérrimo defensor de la municipalización de la educación, fue el responsable de elaborar un informe que se llama El Estado de la Clase Obrera en la República Argentina, en torno a 1908, 1906, no recuerdo bien, que es el informe más importante que tiene la Argentina de principios de siglo sobre cómo trabajaban los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Un informe espectacular. Está digitalizado para consulta. Con esto, más allá del dato de color, lo que quiero decir es que quienes participaban de los debates del Congreso Pedagógico eran tipos de una muy importante trayectoria política, tanto presente como en los años subsiguientes a ese Congreso Pedagógico. Entonces, solamente menciono 6, hay en total 19 puntos. Yo solamente seleccioné 6, pero hay 19 puntos que se trataron en este Congreso. Para que veamos también algo que decía Rubén Cucuza cuando analizó este Congreso Pedagógico en un libro que se llama De Congreso a Congreso, decía que a diferencia de los debates que después tuvieron lugar en el 84 y que sancionaron la ley 1420, en el 82 lo que el Congreso permitió fue desplegar todo el abanico de temas pedagógicos que estaban en ese momento en boga en la Argentina. Y esa es la riqueza que tiene esta fuente que hoy reivindicamos y que también creemos que es indispensable para poder entender por qué la Argentina tuvo a lo largo de 108 años una ley con las características que tuvo la ley 1420. Bueno, a mí me quedan unos minutitos más y en esos minutitos más yo lo que quisiera compartirles ahora algunas perlitas del archivo, ¿no? de lo que aparece en concreto en estas fuentes. Y las organicé en torno a 3 o 4 tópicos. La primera es las definiciones que aparecen de escuela. ¿Ahí ven mi cursor señalando? ¿Se ve o no se ve? No. Bueno, dice la escuela, ¿no? Onésimo Leguizamón, un
un intelectual entrerriano que va a ser el que va a presidir el Congreso una vez que Sarmiento renuncia. Sarmiento se le ofrece ser el presidente del Congreso, lo rechaza y lo nombran a Onésimo Leguizamón, oriundo de Entre Ríos. Y decía, miren qué cosa más interesante, Leguizamón decía que la escuela era el vestíbulo del taller, es decir, la instancia previa a el taller, ¿no? Hoy hay voces libertarias, permítanme solamente esta nota política, después prometo que no partidizo nada, pero que dicen que, porque me parece una barbaridad, ¿no? Que la libertad es que si uno quiere sacar a su hijo de la escuela y ponerlo a trabajar en el taller porque lo necesita en el taller, lo puede hacer. Bueno, eso es un delito, ¿no? Porque es un delito por lo que, digamos, desde todo punto de vista. Pero fíjense cómo ya Leguizamón a fines del siglo XIX decía, la escuela es el vestíbulo del taller, o sea, prepara para el taller, no lo reemplaza ni el taller reemplaza a la escuela. Y también decía, la escuela es el vestíbulo de la asamblea electoral, es decir, los dos componentes. La escuela prepara para el mundo del trabajo y la escuela te prepara como ciudadano. ¿Sí? Junta las dos cosas, no separadas. Bueno, después la historia se encargó de separarlas, pero la escuela es el vestíbulo de. Después, Paul Grossac en su intervención decía, ¿no?, que lo característico de un estado educacional como síntoma y promesa de civilización no es tanto la cantidad como la calidad de la materia. Es decir, hace referencia a que los asuntos vinculados con la escuela no solamente tienen que ir por el lado de la expansión material, es decir, de construir escuelas y llenar estadísticas, sino que también hay que tener en cuenta que la escuela es lo que pasa en el día a día. Es cómo se enseña, es quiénes enseñan, es qué vínculos construyen, es cómo se disponen en relación a qué conocimientos, es decir, la calidad de la materia, de lo que está pasando en la escuela. Hay toda una discusión ahí al respecto, ¿no? Dice, no hay que darle tanta importancia a la escuela como espacio material y hay que darle más importancia a las relaciones pedagógicas, ¿no? Ese es Grossac interviniendo respecto a la escuela. Torres, que dice escuelas, ¿no? Torres, que está pensando el sistema educativo, dice, escuelas de tan desigual importancia, está hablando de las escuelas de las ciudades y de las escuelas rurales, no constituirían un buen sistema general de educación común. Es decir, si generamos escuelas muy grandes y muy lindas como las que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, esas escuelas palacio, y en el campo o en la ruralidad hacemos ranchos, ¿no?, dice, eso es como si pensáramos la imagen de un ferrocarril que por momento tiene rieles de acero y por momento los alterna con rieles de madera. Entonces, un sistema educativo así no puede funcionar, ¿sí? Tiene que funcionar de manera más orgánica, más equilibrada, un sistema educativo es una composición también, en donde, y sobre todo un sistema educativo republicano, que tiene que equilibrar todos estos elementos. Bueno, Navarro Viola dice también, ¿no?, las escuelas están en la casa de cualquier vecino que la desocupa, en casas de familia, es decir, a veces muy incómodas incluso para la familia. ¿Cómo no lo va a hacer para la escuela? Es decir, también está la realidad hacia fin del siglo XIX de que las escuelas se construyen en sitios que no son los más adecuados. Bueno, voy a apurar un poquito. ¿Qué pasa con el maestro? Acá hay algunas piezas que son realmente para, si a alguien les gusta escribir, ensayo, pedagógico, acá hay imágenes muy lindas para aprovecharlas. Santolaya dice, ¿no?, los maestros no se improvisan, ¿no? Esa frasecita tan acotada, tan simple de entender, detrás tiene el supuesto de que los maestros hay que formarlos, hay que prepararlos, implica una profesión, implica ciertos años de preparación, implica el manejo de un método. O sea, un maestro no se improvisa, un maestro se prepara, un maestro estudia, un maestro se forma, un maestro se perfecciona. Detrás de esto, estamos de nuevo, fines del siglo XIX, Romay, otra intervención, todo esto en el Congreso Pedagógico. Todo esto está en las fuentes que trabajamos con Natalia. Dice, Romay decía, hacer del arte de enseñar una profesión y no un apostolado. Fíjense, ya a fines del siglo XIX se decía, no, enseñar no es un apostolado, como se cree hasta el presente, dice, ¿no? Eso es malentender lo que es el trabajo docente. Leguizamón dice, un estado profesional, que ser maestro era un estado profesional hasta entonces olvidado. O sea, que de alguna manera el Congreso Pedagógico está poniendo el acento en algo que hasta el momento no había sido atendido. Y después vienen las que para mí son mis dos preferidas, y dejo ahí con la del maestro y paso a la siguiente. Dice Leguizamón que los maestros son los zapadores de la eterna guerra contra el oscurantismo, ¿no?
de nuevo, fíjense cómo aparece la clave sarmientina de civilización y barbarie, ¿no? Los maestros son los portadores de la luz de la civilización que luchan contra el oscurantismo que se expresa en el conservadurismo más rancio, ¿no? que acechaba a la Argentina de entonces. Y la otra, preciosa, dice, el maestro es casi siempre un precursor, enseñando, descubre sin querer el porvenir, ¿no? Es una imagen de una belleza extraordinaria. La repito, el maestro es casi siempre un precursor, enseñando, descubre sin querer el porvenir, ¿no? Parece muy, muy bonita como imagen. Y la última intervención es una que reivindica el lugar de las maestras. Y acá vuelve a confirmarse una vez más algo que siempre solemos decir, que es que cada vez que las maestras argentinas, cada vez que las mujeres, mejor dicho, y en este caso las maestras, cada vez que las mujeres de nuestro país participaron y dijeron presente en la escena pública, con sus intervenciones, con su palabra y con su actitud y con su compromiso, hicieron que nuestra sociedad se volviera un poquito más democrática, ¿no? Y fíjense esta, Clementina Alió, que es la primera mujer en levantar la mano y participar de un congreso en la historia de nuestro país al menos, cuando esto es saber cómo funciona una asamblea, es para aprender lo que hizo Clementina. Cuando se presentó la conferencia, que la presentó un hombre, todos hombres fueron los que presentaron conferencias sobre el rol de la mujer en la educación, fue José Varela, el hermano de José Pedro Varela, el Sarmiento de los uruguayos, terminó, por supuesto, reivindicando el lugar de la mujer en la educación, etc. Entonces Clementina levanta la mano, le dan el lugar para hablar y ella dice, creo y me permito decir que sería propio y digno de este honorable congreso, es decir, del Congreso Pedagógico, que al recomendar que se le confíen a las mujeres las escuelas de la primera niñez, se sometiera también a la alta consideración del gobierno nacional el buen ejemplo que ya nos dan naciones muy adelantadas, confiándoles a las mujeres y con buen éxito ciertos y determinados puestos en las administraciones de correo, de telégrafo, de ferrocarriles, etc. Es decir, vio que había una aprobación para que las mujeres empezaran a desempeñar en el ámbito de la educación y dijo, no, también en los correos, también en los telégrafos, también en los ferrocarriles, ¿no? Incluso dice que podrían serles exclusivamente reservados esos trabajos previo examen para acreditar su competencia, ¿no? Pero la intervención, fíjese cómo va, se avanzó un paso, bueno, hay que avanzar 4 más, ¿no? O sea, fue una intervención, digamos, que radicalizó la posición que ya estaba en el Congreso y fue por más. Y la última, perdón, no, tenía que tocar esto, y la última que es, sin lugar a dudas, una muy también importante de recuperar, es la que hace Noronia de Manso, Eulalia. Eulalia es una maestra, una joven maestra que era ni más ni menos que la hija de Juana Manso. Y dice Eulalia, en los anales de la educación, una revista tricentenaria creo que se dice, que existe hasta el día de hoy, ¿no? En los anales de la educación figura el nombre de una mujer. Esa mujer se llamó Juana Manso. Dice, ella supo cultivar su inteligencia, aprendió a coser y a cocinar, también supo inglés, alemán y otros idiomas. Esa mujer se preparó para todos los cargos que tuviera que desempeñar en su vida de mujer, para esposa, para madre, educacionista, para literata, para poética. Si la mujer tiene la tendencia de cultivar su espíritu, ¿por qué le hemos de cerrar el paso a que se ilustre? También otra intervención que va en esa dirección, ¿no? De no solamente hay que mirar hacia el futuro todo lo que las mujeres pueden desempeñar en los cargos públicos, etcétera, sino que también hay que, dice Eulalia, mirar en los anales de la educación, mirar en la historia de la educación, que ya hubo mujeres que nos abrieron el camino en ese sentido, en esa dirección, y que han demostrado una competencia superior a la de los hombres en muchísimos casos, ¿no? Esa doble intervención de las mujeres, hay otras, ojalá cuando esté el libro las podamos compartir porque son súper interesantes, pues un libro de 1000 páginas, pues mucho, la verdad lo recopilado,
tiene pasajes que son increíbles. Pero termino con este y dejo ahí unos minutitos abierto el micrófono. Abrazo grande, Javi, también para vos. Es la intervención hacia el cierre de Eduardo Wilde, que era el ministro de Educación de Roca en ese momento. El Congreso empieza con Pizarro como ministro, Pizarro se pelea con Sarmiento y terminan renunciando los dos. Se pelean públicamente, un escándalo, y entonces a Sarmiento lo va a reemplazar Benjamín Zorrilla, un salteño, que se va a hacer cargo del Consejo Nacional de Educación y que hace un trabajo extraordinario. Y a Pizarro, que era un cordobés, lo va a reemplazar Wilde, que creo que era tucumano. Y Wilde se echa un discurso espectacular. Wilde es un tipo, un literato de primer orden y un intelectual de primer orden, realmente un referente intelectual del liberalismo argentino que vale la pena mucho leer. Y Wilde dice, en su cierre, dice que felicitaba a los congresales que habían participado del Congreso Pedagógico porque habían logrado convertir, dice, los tópicos de la educación común en una pasión pública. Y creo que ahí hay una marca también súper interesante para pensar la estatura de este evento, ¿no? Es decir, lograron durante un mes de debates hacer que los temas de la agenda educativa, temas que muchas veces pareciera que solo nos importan a los que estamos en estos temas, lograran atrapar a la sociedad argentina, que de hecho a través de la prensa periódica siguió, ¿no?, muy de cerca esos debates. La ilustración es de la revista El Mosquito, una revista, digamos, de época, por supuesto, y satírica, ¿no?, que muestra cómo Wilde, después de ese discurso, salió en andas de las maestras argentinas que lo sacaban, ¿no?, como con vítores y reivindicándolo, ¿no? Y ahí creo que se alcanza a leer, a ver, dice clausura del Congreso Pedagógico, y abajo dice: fue tal el éxito del discurso improvisado por el ministro de Instrucción Pública y Culto que faltó poco para que se fuese llevado el triunfo, para que fuese llevado en triunfo por el bello sexo pedagógico. En fin. Bueno, hasta acá entonces lo que yo tenía preparado para compartirles. Si quieren, pueden, les interesa, podemos ahora abrir unos minutitos. Tengo nada más que unos minutitos y tengo que ir a chequear. Pero con muchísimo gusto les escucho. Si quieren abrir micrófono, creo que se puede, ¿no? Nati Rosales, si andás por ahí, que apagaste cámara, pero sé que andás por ahí. ¿Y querés comentar algo de nuestra experiencia con este archivo? Más que bienvenida, ¿eh? Bueno, está bien, gracias. Estoy escuchando. Vamos a ver si los compañeros tienen algún comentario. Ay, pero solo vas a decir eso, decir lo bien que la pasamos. No, fue un trabajo que nos traumó literalmente. Fue muy complejo transcribir 1000 páginas. Hay un antecedente, no lo conté, pero hay un antecedente que se hizo en 1934 de reunir todas las actas del Congreso Pedagógico en un solo libro, y lo hicieron los católicos del 30. Y, oh curiosidad, se olvidaron de algunas intervenciones, por ejemplo, la que hablaba sobre, por supuesto, la educación laica, y se olvidaron también de todas las referencias a la importancia de la mujer en materia educativa. O sea, que también, de alguna manera, este trabajo que hicimos humildemente y que hizo la Universidad Pedagógica, sobre todo, viene de alguna manera a reparar esa omisión, esa injusticia que se había cometido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Julieta. Hola, Julieta. Y bueno, es muy interesante el trabajo que ustedes hicieron, y además sientan muchos antecedentes para otros congresos que vinieron posteriormente, que quizás no tuvieron, digamos, el núcleo central, el tema pedagógico, pero sí el tema de la educación de los niños. Por ejemplo, los congresos del niño,
que el primero fue en Argentina en 1913, Ajá. el primer Congreso Americano del Niño fue en 1916 y luego se fue replicando a lo largo de cada 3 años se realizaban en América y recibieron el nombre de Congresos Panamericanos. Hay un montón de continuidades respecto de lo que se plantea en el Congreso Pedagógico Nacional que después da como fruto la ley de 1884, como por ejemplo la cuestión de los niños sordomudos, que aparecen en estos congresos del niño como niños anormales, ¿no? Uh-huh. Y que además tiene antecedentes en los congresos que se llevaron adelante en París, donde se debatía en cuanto a ver a cómo los definimos a los anormales, ¿no? Entonces aparecían, por un lado, la categoría de sordomudos, bueno, las palabras que usan obviamente son del siglo XIX y que hoy por ahí no serían políticamente correctas, ¿no? Que hablaban, no sé, de los idiotas, tarados, esos nombres Uh-huh. que funcionan para hablar por ahí de algún retraso madurativo. Y entonces los debates giraban en torno a eso. A mí me parece muy interesante que si bien todo esto comienza en estas actas, se ven estas preocupaciones, es algo que tiene mucha continuidad, digamos, en décadas posteriores y que aún así nunca se llega a un acuerdo. En la misma cuestión de la educación sexual, que por ejemplo Uh-huh. Raquel Camaña, ella planteaba la educación sexual y en el Congreso Nacional del Niño se había armado, como solemos decir, grandes debates, acalorados debates con los católicos en torno a lo que ella planteaba de que había que educar a las niñas en cuestiones sexuales porque luego en la adultez se encontraban decía así como muy con situaciones muy avergonzantes, ¿no? Porque no conocían su cuerpo y demás. Y estamos hablando de 1913, cosas que hoy vemos también que vuelven a aparecer en el debate de la ESI, por ejemplo. Pero bueno, me parece muy interesante lo que hicieron y bueno, felicitaciones, porque bueno, me abre la cabeza en un montón de cuestiones que estoy pensando también. Qué bueno, Julieta. Qué bueno también que traigas, de todo lo que dijiste está muy bueno, pero que traigas dentro de lo que dijiste ese diálogo con lo contemporáneo. No porque haya que pensar en espejo el siglo XIX con el siglo XXI, pero sí porque muchos de los objetos que hoy trabajamos, tienen una dimensión histórica. Todos tienen una dimensión histórica, de hecho. Y reconocerla me parece que le da a ese objeto, le devuelve la complejidad que tiene, ¿no? Entonces, está buenísimo. Y después está el tema del lenguaje, ¿no? De cómo se refería, y eso es también un tema de estudio muy interesante, ¿no? Es decir, cuál era el lenguaje de época y cuáles eran los discursos disponibles en la época para nombrar lo que se nombraba y cómo se lo nombraba. Y ahí me parece que hay también mucho para pensar. Gracias. No, al contrario, vos. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Hola. Bueno, gracias, Nicolás, Natalia, súper interesante todo el trabajo que presentaron hoy. Y me quedaba pensando algo que hasta el momento no había escuchado, quizás porque no había profundizado, pero esto de traer las voces de las mujeres en el acta, ¿no? Uh-huh. O sea, por ahí tengo bien presente toda la discusión del artículo 8 y que sigue la enseñanza religiosa, sino dentro y fuera del horario. Pero nunca había escuchado esta dimensión y bueno, Bueno, como profe de pedagogía me interesa también retomar estas múltiples dimensiones de los discursos pedagógicos y sus continuidades también en el día de hoy, ¿no? Porque hay como un multiverso de todo lo que podría haber sido y no fue. uh-huh. Quedamos con una versión, pero bueno, nada, eso, gracias. Está buenísimo. Y ahí, Vani, hay una cosa también súper interesante vinculada con que las voces de las mujeres, yo seleccioné algunas, pero lean las actas y no era, o sea, digo, no eran todas feministas, con posiciones preclaras respecto al lugar de la mujer, no, el patriarcado está en todos lados, lo sabemos, y también en las voces de muchas maestras que levantaron la mano para decir,
no, las niñas hay que formarlas separadas de los niños y tienen que aprender cuestiones domésticas, o sea, eso, y se corregían entre ellas, o sea, bien interesante es tan interesante las conferencias como los debates que las conferencias suscitan y que van mostrando posturas, las posturas presentes en el contexto de la época, ¿no? Es bien interesante para armar los contrapuntos. De hecho, el texto que yo les leí de Eulalia es la respuesta a otra maestra que antes había levantado la mano y que después, pobre, tuvo que pedir perdón por lo que había dicho, pero que tiene que ver también con esas polémicas, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo que les haya suscitado? Bueno, si no hay más, y les parece, dejamos acá. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? ¿Intervención? Hola. Hola, amigo querido, ¿cómo vas? Bueno, siempre muy bien, muy bien. Saludos a todas y todos desde Venezuela. Nicolás, el alcance latinoamericano de la ley, porque si bien los congresos y los debates se dieron en diferentes países de América Latina y Argentina fue uno de sus epicentros, un alcance latinoamericano, o podemos ver un alcance latinoamericano a partir de la Ley de Educación Común Argentina. Bueno, hay pregunta clave, la que trae Carlos. ¿Por qué? Porque está el debate sobre esta pregunta está en el día 1 del Congreso. Llegan todos los enviados de todos los países, por supuesto, mayoritariamente eran argentinos los que estaban en el Congreso, pero absolutamente mayoría eran. Del Congreso participaron unas 250 personas, para que se den una idea. 11 eran los representantes, 11 en torno a 16, creo que eran, no recuerdo ahora, entre 11 y 16 eran los representantes extranjeros, con lo cual ya estaba, y se votaba a mano alzada, imagínense. Entonces lo que dicen es, si vamos a hacer un debate pedagógico de un congreso que se llama internacional, los temas no pueden ser argentinos, pero al mismo tiempo, ¿quién había llamado el congreso pedagógico? El Estado Nacional, porque había que resolver el problema de la ausencia de la ley, que les comentaba al comienzo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? No se, digamos, y se resolvió por el lado por el que se resuelven las cosas, que es por donde mayoritario, el que tiene más poder, más peso y más voz, más capacidad de sentar su posición, de expresar su posición. Entonces terminó siendo un congreso internacional en la convocatoria, pero nacional en los contenidos. ¿Se entiende? O sea, la convocatoria tuvo una lógica internacional, pero en el tratamiento de los temas fue fundamentalmente nacional, ¿sí? Es más, fue internacional en la convocatoria, latinoamericano en la participación, o americano en la participación, porque no hubo enviados de Europa, solamente del continente, pero nacional en sus contenidos, ¿no? Eso en algún lugar del estudio preliminar que escribí lo planteo, ¿no? Como clave de lectura de cómo leer esa conformación. Pero no tuvo. Ahora, la pregunta de Carlos también está buena porque no es que tuvo un impacto directo, no es que los antecedentes se llevaron y se plantearon en otros países, pero sí generó en América Latina una imagen de Argentina como un país de avanzada respecto de su sistema educativo, ¿no? En ese sentido sí se construyó una imagen o un imaginario sobre el lugar de Argentina respecto de los modelos educativos contemporáneos, etc. Pero bueno, ese ya es otro cuento. Bueno, les dejo, les agradezco muchísimo la presencia, el acompañamiento, las preguntas, la participación. Y bueno, cuando tengamos novedades del libro, tenemos los correos de ustedes, así que nos encantaría mucho hacérselo llegar para también seguir la conversación. Un abrazo, Nico. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Adiós.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Si pierdo este avión, soy un pelotudo, marca cañón. A ver. ¿Esto no es Jorge? No sé. He dicho que fue despacio. En cambio de aceite, ¿cuándo sale el golpe? ¿Para qué vehículo? ¿Para el Fox? Sí. ¿Con qué aceites? ¿Un Semisintético. semisintético? ¿Filtro de aire y filtro de aceite? Sí. 42. ¿Y aceite semisintético? Elf semisintético. No escuché nada. No.
No me escucho nada, no sé lo que he dicho. Así es. Sí, ¿te acuerdas que te contó que en el grupo le habían puesto, ya sé de que murió, se suicidó, no sé qué? Oh, no. Yo sabía, no puse nada, no me imaginaba, yo con la Cristina con confianza le puedo decir, pero ahí poner el grupo así, y que todo el mundo vea, no. ¿La pudieron meter en cosas así, no? El aceite hidráulico. ¿Y por qué siguen poniendo? No se limpian, pero luego lo que no va a vender. ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué pasó? Buenas. Sí, es medio. Depende del tamaño.
La adaptación. Sí. Santiago es profe de matemáticas. ¿Cómo? Santiago es profesor de matemáticas. Pero él, aparte, ha estudiado electromecánica. No ha terminado, pero ya te digo. 146. Teórico de todo. Yo pensaba que te habías ido, ya vení, sentate. No, ya estoy desocupada. ¿Y tu niño qué? Antes 146. 8.000 creo que sale. Lento, 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 lento. Nos vemos. Beta, bueno, gracias. No, ya me canso, mate. Sí, ya lo medimos. Era como de eso, ¿no? 8.500 sale. Ya se me apagó.
Es más, el sol.
Bueno, como que quema de una cosa de saco. Así que la digo, no. ¿Cómo estás? Pues siempre hay que hacer un poquito de buscar eso, ¿no? Porque nunca me dice bueno, que iba a ir para ahí. De hecho que iba a ir, pero no me avisó más nada. Lo que pasa es que yo estoy en Venezuela el gordo. Sí, como no me dijo que le pregunta al gordo. Pero no me dicho que sí, por eso te la había encargado yo. Pero no, bueno, ya, olvídate, no se va a tener la basura.
La ley de las casas en comparación con la Constitución tradicional, requiere menos trabajadores de mezclar